Hola, muy buenos días, bendiciones. ¿Saben algo que he notado? Es que muchas personas se sienten engañadas cuando vienen a la iglesia debido a las situaciones que han vivido, que a veces se siente superficial, o a la costumbre que han estado teniendo, ¿no? En cuestión desde que inician, ¿no? Desde que empiezan, desde que están alabando, a veces sienten que están cartonados, ¿no? Y hay una costumbre de cantar canciones de amor a Jesús, ¿verdad? Y no hay nada malo en eso. Pero aquí en el Shaddai nos reservamos eso. Eh, es algo regular. Entonces, personas que no saben o aprecian la presencia del Señor y ese amor de su presencia. ¿Cuántas veces has traído a alguien a la iglesia y esa persona aman a Jesús y se sienten raro, ¿no? Porque ven a alguien llorando, ¿no? Entonces, a veces personas que vienen y ven personas alrededor de ellas están llorando, ¿no? Y esta persona que llega, pues es como que, oh, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa que yo no tengo, no? Entonces, cada domingo cuando venimos cantamos canciones de victorias, declaraciones de quién es Dios. ¿Cuántos creyentes han olvidado su victoria? Vienen a la iglesia los domingos y apenas si vienen. No, yo estaba listo desde la semana pasada para venir hoy. Entonces, lo que estés pasando en esta semana es irrelevante porque Dios sigue en el trono. Y es una declaración que necesitamos hacer cada domingo porque Dios está en el trono. Pero hay que ser honesto con ustedes. Muchos cristianos están muy cómodos con eso. No, necesitan bendecir al Señor. Pero ¿saben cómo empieza el cambio? Desde sus casas, en esa oración privada que tienes con el Señor. Y con eso queremos invitar agradecer a todos los visitantes. Que Dios los bendiga mucho. Entonces la palabra del Señor nos dice, ¿no?, que no nos salgamos de aquí vacíos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que queremos compartir, es de que puedan salir con una palabra de victoria. Entonces, esta es nuestra clase 13, número 13 de relaciones carnales o del reino. Y hay algo que vemos en las iglesias del día de hoy, que vienen de otras iglesias, y a veces estas declaraciones no se escuchan. Y es algo que es muy notado y que las personas dicen, es de que la iglesia está llena de hipócritas. Y es lo que sienten. Esa experiencia la han sentido muchísimas personas, ¿no? A lo mejor esto puede ser algo que no puedes ver, no has visto, no has sentido, pero es algo que es una realidad. Y muchos de eso, realidad es verdad, que esas personas son hipócritas. ¿Por qué? Porque en el reino muchas personas empiezan a hacer las cosas. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando tú inicias un nuevo trabajo, ¿quién es la primera persona que te topas? Las personas que no hacen nada, las personas que se quejan, las personas que siempre dicen chismes o que dicen que el jefe hace mal y siempre te dicen a quién evitar. Esos son los que tienes que evitar en realidad. Pero no nos damos cuenta. La misma cosa aplica para la iglesia. Y los creyentes permiten que esa bendición salga adelante. Entonces, necesitamos hacer un cambio en nuestro carácter. Que esas bendiciones del Señor impacten nuestra vida y con eso poder nosotros ser una evidencia de un cambio. Y que hacer un lado nuestra carnalidad y traer el reino a nuestro cuerpo. Porque si no, tú vives en tu carnalidad y te sigues destruyendo a ti mismo. Recuerda que el enemigo va a usar la palabra en contra tuya. ¿Cuántas nosotros creen que no debemos juzgar? Entonces permitimos cosas que suceden en cuestión a juicio. Entonces, si yo pongo mi mano
dentro de una boxa, de una caja, y adentro hay una víbora y me muerde, ¿qué creen que pase? Mi trabajo es no hacerlo, ¿verdad? Si yo sé que hay algo peligroso que me puede herir, entonces ese es mi juicio, ¿verdad? Yo tengo que hacer un juicio en cuestión a lo que está haciendo o no. Entonces, cuando tú haces un juicio, entonces el enemigo va a usar la palabra de Dios en tu contra. Donde, ¿qué va a pasar? Van a crear una cultura y una mentalidad torcida en las personas. Entonces, no toques la ofensa, no tomes la ofensa cuando viene la palabra de alguien. No, tú busca la palabra. Es así como puedes encontrar tú la verdad, cuando tú estás buscando la verdad. Entonces, cuando nosotros cantamos juntos y decimos que todos vamos a ir al cielo, a lo mejor no pasa nada. ¿Por qué? Porque así no funcionan las cosas, ¿verdad? Necesitamos nosotros que cultivar testigos de que somos creyentes de Cristo. Pero cuando solamente encuentro a alguien que solamente está superficial, también lo notas. Entonces el enemigo usa las palabras y con eso engaña a las personas para que hagan el mal y puedan abusar y puedan trastornar, equivocar, desviar a las personas. A lo mejor esa no es tu intención, pero has sido engañado. Entonces, cuando tú tienes contabilidad contra alguien, cuando afilas tu conocimiento y viene un conocimiento con una relación con Dios de todos los días, de leer la Biblia, de orar, es ahí cuando viene un cambio. Y el enemigo no te va a engañar, porque va a venir una pasión interna donde tú te vas a someter a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa últimamente en las iglesias? Pasan cosas muy locas, ¿verdad? Personas o pastores que entran volando, que entran con carros, que les cortan el cabello, que están jugando en el altar. Cosas para engañar, cosas para distraer, cosas que no tienen nada que ver con la palabra, ¿verdad? Entonces Dios no necesita trucos para traer personas a la salvación. Pero cuando alguien como yo viene como a decir, hey, ¿por qué hacen eso? Y decir, en vez de estar guiando como sus ovejas. Entonces Dios no busca personas que quieran hacer un teatro, sino alguien que quiera vivir en su palabra. Y eso es la verdad. Entonces la palabra del Señor te va a ser tu espejo. Si tú eres flojo, lo vas a ver. Si eres descuidado, lo vas a ver. Si estás en pecado, lo vas a ver. Porque ese espejo te va a revelar lo que eres. Y esa verdad es la que necesitamos vivir. Es lo que necesitan vivir los líderes. Es lo que necesitan vivir las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas solamente están compartiendo algo, ¿verdad? Pero déjales digo algo. Hay personas que van a las conferencias. Y esas conferencias, a veces solamente hay personas que quieren hacer lo que ellos quieren. Vamos a hacer un ejemplo. Déjales comparto algo. Una vez yo fui a una conferencia. Cuando fui a esa conferencia, uno de los pastores me miró y me dijo, hey, tú pareces que necesitas salvación. ¿Quieres recibir a Jesús? Yo le dije sí, sin saber que yo ya era pastor. ¿Por qué? Porque esta persona solamente
ignoraba lo que había a su alrededor, porque no habló ni siquiera conmigo, simplemente llegó y juzgó. Entonces en ese juicio puedes perderte de muchas cosas, porque no hay un trato hacia las personas. Entonces vas a ignorar las situaciones y vas a vivir o caminar en tu carne, y con eso vas a hacer que tu palabra a veces hiera a personas. Entonces es importante que aprendas cómo es vivir en la palabra del Señor. En la palabra del Señor necesitas corrección. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia y que le han hablado en la iglesia y que los llamaran al podio y le dijeran, estos hermanos han hecho esto, aquello? No lo hacemos, ¿verdad? Pero está en la Biblia que lo hagamos. Entonces necesitamos corrección, y Dios tiene un estándar para corregirnos. Vamos a Primera de Pedro 4:17. Dice así: pues ha llegado el tiempo del juicio. Okay. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe... Vamos a 1 Corintios 5:12 y nos dice así: 1 Corintios 5:12. Dice: no se debe juzgar a los de afuera. ¿Saben por qué hay tanto juicio? Tantas personas malas, pedófilos, matones en las iglesias. ¿Por qué creen que hay? Porque dejamos de juzgar. Necesitamos juzgar. ¿Por qué? Porque ese juicio va a llevar a las personas a llevar un camino correcto. No juzgarlos en un punto de humillarlos, no, juzgarlos en un punto de levantarlos y ayudarlos a ser mejor personas. Y hemos parado de estar juzgando. Les garantizo que cuando vas a la iglesia o aquí en el área dices, no, yo no puedo ir aquí a esta iglesia, ¿por qué? Porque me van a juzgar. Pues no vayas. Ve a orar, ve a hacer algo, ve a hacer la diferencia. Pero si tú haces o vienes aquí, te vamos a decir. Pero ese miedo a las personas no les gusta. Yo no hago las reglas. Dios puso esto en la iglesia para proteger la iglesia, pero en nuestra conciencia finita creemos que lo hacemos bien, pero no. Dios nos muestra algo. Entonces Dios construyó su iglesia, y cuando las personas se dan cuenta de eso, entonces Dios hace que todo sea diferente, sea nuevo, sea bueno. Entonces las iglesias de hoy necesitan querer hacer ese cambio. Entonces vamos a leer de nuevo 1 Corintios 5:12. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera. ¿Ok? Vamos a esperarnos ahí. A los de afuera. ¿Quiénes son? Personas que no conocen de Cristo. No conocen, no saben la palabra. Yo no tengo el derecho de juzgar a los alcohólicos. Yo no tengo el derecho de juzgar a los drogadictos o personas que están en clínicas de aborción. Yo no tengo el derecho de juzgar a personas que están fuera. Yo no tengo ese derecho. Ellos actúan la forma que ellos actúan porque están en su naturaleza pecaminosa del diablo. Pero ustedes que están en la iglesia, bueno, ella es mi esposa, pero todos aquí, ella lleva una dosis doble. Entonces tengo el derecho de juzgar porque tú tienes un estándar diferente que tienes que seguir.
Y si yo no te ayudo a que llegues a ese estándar, yo mismo tengo sangre en mis manos. ¿Por qué? Porque si no estás obedeciendo a Dios y eres débil. Y si yo ya te dije, su, su palabra dice que si tú no ayudas, tu sangre va a estar en mis manos. Entonces, si yo no te ayudo a que consigas esa corona del Señor, yo tengo sangre en las manos, entonces necesitas estar ayudando a las personas. Y saben, yo no quiero sangre en mis manos. Yo quiero ir libre frente al Señor. Así para y ser sabio y saber qué es lo que voy a declarar con el Señor. ¿Cuál es mi negocio ahí, verdad? ¿Cuál es mi derecho? Yo no tengo derechos. Yo no tengo ningún derecho a juzgar a alguien fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque está poniendo un ejemplo para hacer la luz, para hacer esa sal en el lugar, darle sabor. No te tienen que ver en la iglesia, en el trabajo, como un hipócrita. Te tienen que ver como una esperanza. Alguien que tiene un problema el sábado en la noche y viene el lunes a trabajar y pueden decir, hey, tengo que ir a ver a mi hermano. Voy a hablar con él. Pero ¿cuántos de ustedes o cuántas personas evitan la cristianidad durante la semana? ¿Por qué? Porque solamente viven de algo superficial. Dice, ahí no va a la iglesia, no le va a ayudar. Él tampoco. La forma en la cual nos movemos a nosotros mismos, nos dejamos de ver tan extraños, amén. Saben, yo era un soldador. Entonces, los soldadores no se visten en trajes para ir a trabajar, porque solamente están apestosos y todos sucios. Pero los sábados en la mañana, yo me miraba bien limpio. Entonces, zapatos caros, traje, el bien peinado. Y también corbata, pero bueno, les estoy hablando anteriormente, ¿verdad? Entonces usaba moños o corbatas, pero me miraba muy bien. Entonces los amigos me decían, yo no voy a la iglesia vestido así. Yo le decía, bueno, tú no. Pero llegaba un punto, nos queremos vestir de una forma para ser alguien que pueda acercarte. Pero bueno, sigamos leyendo. Pero sí es mi responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Disciplinarlos. Darles esa disciplina. Entonces, no te voy a juzgar para humillarte, te voy a juzgar para ayudarte a crecer en una disciplina, en amor, en bendición. ¿Qué más claro podemos ser? Entonces, cuando voy con esos hermanos y le hablo a este hermano privadamente, le digo, hermano, ven, necesitas venir y estar haciendo las cosas de una forma correcta. Pero si sigue haciéndolo, entonces me traigo a este hermano conmigo y hablamos con él. Y no, si no es el cambio. Dice, ¿sabes qué, hermano? Ya hay que traer esto al pastor y hablamos con él. Entonces llega un punto que no tenemos opción. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo estaba parado aquí y saben, el hermano Fred trajo algo de mi atención hacia el hermano Charlie. Y entonces te puedo decir que has seguido hablando en tus espaldas y te voy a pedir que te quedes quieto. Y le voy a hablar a él que venga y traiga eso que está diciendo. No para regañarlo, sino para poder traer una unidad en la iglesia. Y yo no lo traje, la Biblia lo dice. Entonces, no veamos porque nuestros sentimientos van a estar
nuestros sentimientos van a estar dañados. No, esta no es una iglesia de sentimientos, es una iglesia de trabajo, de conocimiento, de aprendizaje. Y lo hemos hecho. Y lo he hecho. He hablado con personas aquí. He hablado con la congregación para dar ese soporte. Y he tenido la mirada que tienen en estos momentos. No nos pongan en esta forma. Entonces el Espíritu Santo te pone en el punto de vista, no porque yo quiera. La palabra te pone, ¿por qué? Para poder exponer aquello que tienes, para poder exponer aquello que está mal. Entonces, una de las cosas me inspira de los testigos de Jehová, a lo mejor no está bien lo que hacen, ¿verdad? Pero aún así algo me inspiran. Ellos cuando van a la iglesia, ellos no cantan, ellos no hacen nada, solamente se sientan, toman notas y estudian. Nosotros hacemos todo, pero no estudiamos ni tomamos metas. Nosotros cantamos, gritamos, aleluya, hablamos, camemos, juntamos. Pero no lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Entonces, a mí ya se me olvidó lo que dijo. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre y ya tengo hambre y ya se me olvidó lo que había dicho. Entonces, es algo que pasa. Entonces nosotros necesitamos disciplinar o juzgar a aquellos que están, ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde pertenece el juicio? Para proteger a la iglesia. Para proteger a la iglesia solamente. Entonces las personas que son creyentes necesitan entender a las personas que están en la carne. Que esa carnalidad no podemos juzgarla nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a arreglarlos si no sabemos cómo son? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a juntarnos con ellos o cambiarlos o hacer un cambio en ellos o poder introducir la evangelio a ellos si solamente los juzgamos? Nosotros tenemos que hacer la diferencia y traer la palabra del Señor. Y eso nos hace el cambio para que internamente en la iglesia podamos hacer un cambio. ¿Para qué? Para cuidarnos como iglesia. Y aquellas personas que están alrededor de nosotros. Entonces, no todos aquí son cristianos. A lo mejor las personas que están aquí están mandados por Satanás para destruir nuestro camino. Entonces, ¿cómo crees que esos pedófilos entran a la iglesia? Para destruir el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Hagan un background check, o sea, una revisión de sus antecedentes penales, no hace nada. Entonces, hay personas que trabajan con niños. Hay que correrles algo. Entonces, puedo decirles que hay personas que a lo mejor nunca han hecho nada, pero a lo mejor tienen un espíritu de abuso, que pueden hacerlo. Un decir, ¿por qué sigues a niños siempre? No necesitas juzgarlos de una forma abierta, pero puedes hablarlos y hablar de una forma privada con esa persona. Entonces es importante que podamos juzgar y podamos compartir de forma abierta en un lugar privado y en sabiduría. ¿Saben? Cuando yo fui salvo, no sabía que era un salvo, pero yo sí sabía algo: si había un Dios, nada sería imposible para él, ¿verdad? Y encontré que no hay nada imposible para Dios y que hay una alegría en servirlo. Y cuando empecé a ver las cosas en cómo el Señor nos ama, pude ver cómo los cristianos juzgan tanto. La forma que hablan, que pelean, la forma que critican, se condenan a sí mismos. Eso es más feo a veces aquí en la iglesia. Y el Espíritu Santo me dijo: si ellos no hacen bien las cosas, tú hazlo. Y saben, eso es algo que estaba impactando mi vida. Y dije: Señor, no sé cómo hacer esto.
tú vas a hacerlo diferente. Y el Espíritu Santo me dijo que las personas en la carne te van a atacar y necesitas estar fuerte en la palabra. Vamos a Mateo 7:15 y necesitan estar fuertes. Y eso no quiere decir que vas a estar hablando o buscando a las personas, ¿no? Como cazando brujas, así diciendo, mira, aquella persona es un pecado carnal, ¿no? Aquel. No, de eso no se trata. Entonces, Cristo nos advierte cuando el Señor nos dice que estés alerta. ¿Cómo puedes estar alerta? Necesitas estar alerta de quiénes son y qué es lo que hacen. Dice así, en Mateo 7:15, dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. No solamente son los profetas, son amigos, maestros, cualquier persona que tenga una mentalidad distinta puede traer ese pecado, distorsión, o quiera traer una división a la iglesia. Saben, en otros lenguajes hay muchas interpretaciones para esto, para qué es lo que es un pecado y cómo una persona puede desviar. También el profeta, los amigos, tienes que estar alerta de tus amigos. ¿Cuántos de nosotros vamos a conocer a alguien que puede hasta quitarte la casa? Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Pero mi sobrino vino a visitarme una vez. Miré a mi sobrino y dije, ¿qué? Entonces, a veces en la misma familia, ¿verdad? Puede hacer las cosas. Entonces, imaginas, yo no sé su carácter, yo no sé quién es esa persona, ¿verdad? Pero sí traemos personas a la iglesia que no conocemos, pero no nos excusa del no conocer su carácter. Y cuando conoces su carácter, puedes abrazarlo. Entonces, ¿cómo sabes que es un hermano? Entonces la Biblia nos dice que no pongamos manos en alguien de forma repentina. Alguien me dice orar por alguien, dice, ok, voy a orar. Pero si tengo un testigo en mi espíritu y que sabes que tienes un espíritu correcto, voy a orar por ti, pero no te voy a tocar hasta que no tenga ese espíritu, ese testigo en mi espíritu para orar por ti. Entonces, muchas brujas, hechiceros o personas, cuando tú vas y los tocas, hay una transferencia de eso que están trayendo. Tampoco es como para que no andes tocando nada, no. Pero necesitas tener ese tacto con las personas, ¿no? Ese cuidado y estar alerta. No como que siempre estás viendo a las personas de una forma rara, no. Pero tampoco estés ciego. Entonces, puedes decir, hey, esa persona tiene un título. Sí, muchas personas tienen título. Todas las personas tienen un título, y no por eso son buenas. Vamos a 2 de Timoteo 3 al 5, perdón. Entonces, hay personas que no están promoviendo cristianidad y promueven más bien programas. Estoy viendo que el Espíritu Santo venga como venía antes. Cuando una vez fui a orar en la montaña y había un lugar y
me acuerdo que me tocó el Espíritu Santo y estaba tan contento. Muchos lugares en las iglesias, en los servicios aquí, en nuestra iglesia, la gloria de Dios viene y estoy tan feliz. Pero se va. ¿Por qué? Porque no todas las personas vienen a la iglesia con el mismo pensamiento. Y necesitamos emprender en cómo es venir en una sola nota para que Espíritu Santo, Espíritu de Dios se mueva de nuevo. Entonces la Biblia dice que los últimos días va a ser más grandioso que desde el inicio, pero no lo va a hacer alrededor de personas que son carnales, sino lo va a hacer a personas que están dispuestas a someterse a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando vamos a someternos al Señor y no estamos opuestos al Señor. Entonces necesitamos estar en esa unión con el Señor y estar alejados de ese mundo exterior y estar buscando al Señor. Y no estar buscando personas que nos hagan sentir bien de nosotros mismos, sino estar buscando a Dios constantemente, sin importar las cosas que el Espíritu Santo nos muestra. Entonces el Espíritu Santo nos muestra que nos amemos unos con otros, que nos orientemos, pero que no seamos unos adoradores del dinero, tipo que son adoradores de mí. Entonces no está hablando del mundo. Está hablando de que la iglesia se va a transicionar de un momento de estarlo y estarlo buscando. Entonces hay personas que se aman a sí mismos. Vamos a leer. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes y sus padres malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Entonces estas personas van a pensar que las cosas materiales es una forma de espiritualidad. Yo manejo un Bentley. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué pastor necesita un Bentley? No estoy así, no estoy diciendo porque yo no tengo un Bentley. Y no lo estoy diciendo porque quiero un Bentley. A lo mejor lo cambiaría por un lowrider. No les mentiría. Claro que lo haría. Pero ¿cuál es la imagen que quieren traer? Vivo en una comunidad de 9 millones. ¿Saben cuál espiritual soy? Si tú das, tú puedes tener esa espiritualidad de decir de la misma forma. Y hay personas que caen en eso. ¿Por qué? Porque han sido engañadas. Y es lo que las personas están buscando. Ellos quieren ese tipo de mensajes porque los hace sentir bien. No quieren hacer sentir que están mal. Simplemente quieren comprar su espiritualidad. Pero no es así. Entonces, habrá personas muy malas. Es asombroso cuántos creyentes han tenido una naturaleza inhumana, afección inhumana. Tengo un hermano que tenía una relación con él 20 años y lo tuve que corregir una vez. Fui a su casa en amor. Si alguna vez fuiste a tu casa, saben que ha sido corregido por mí, yo fui y en medio de la conversación dijo, ok, creo que nuestro tiempo se ha terminado aquí. Le dije, sí. Que bueno, ok, bye. De una forma innatural. ¿Cómo vas a cortar 20 años de cierta forma? Pero pasan las iglesias todo el tiempo y eso nos muestra que no hay un compromiso de ahí para traer exposición de eso. ¿Saben lo que hay? Que no hay una demanda demanda para cambiar el espíritu, porque solamente estás modificándolo, no estás cambiando. Entonces cuando esa demanda viene, dices, no, eso no me puedes decir nada y me voy a ir, no quiero que me digas nada.
No les gusta la corrección. Entonces, la autoridad espiritual se ha desvanecido porque las personas no quieren exponer. No sé si le han dicho a los pastores hacer eso. Son como perros que no pueden ladrar. Quiero que me vean a mí. Dice, oye, tienes que ser de esta forma. Entonces dice, todos están muertos. Son perros muertos que se rehúsan a ladrar. Entonces traicionan a sus amigos. Entonces imagínense personas que pierden el amor propio y pierden el amor por las personas, pero saben, está hablando de la iglesia, no personas de la calle, de las personas de la iglesia. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y lo encontramos eso en la iglesia todo el tiempo. Personas que están amando el programa, pero no a Dios. Pero hay personas que están hablando la forma de adorar al Señor, pero no a Dios. Y no hay una relación. Se miran de forma religiosos. Saben cómo levantar la mano en el púlpito. Saben cómo manejar a las personas. Saben cuándo levantar o bajar su palabra. Una forma de religión, pero no tienen ese poder de Dios. ¿Dónde están los hombres que hacen eso, verdad? Que cambian la vida de un hombre y cambia miles de la forma. Entonces, ¿qué vida estás impactando? Ser un creyente es ser más que venir a la iglesia y cargar una iglesia. Tienes el mensaje dentro de ti, pero el carnal, la vida carnal en tu vida te está apagando. Es lo que Pablo le dijo a Timothy. Tienes que levantar ese regalo que tienes dentro de ti y compartir la palabra. Entonces Dios te va a mandar a hacer las cosas, pero la carne te quiere que seas flojo y que no te muevas. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Sabes cómo es el extraño el poder de amor? Porque cuando el movimiento de Dios viene y te vas, no sabes cómo actuar, te vas al baño, dices, es asombroso. ¿Cuántos adultos pasa eso? Amén. Cada vez que la palabra sale eso, se van las personas. ¿Por qué? Porque no pueden estar expuestos a la palabra del Señor. ¿Sabes? Voy a tratarlos como un show de comedia, ¿no? Cuando se levanten y decir, hey, hermano, ¿dónde vas? Muchas veces me he pasado, querido hacer eso, ¿verdad? Pero claro, no lo voy a hacer. Entonces, hay personas que son extraños al poder del Señor, a la relación que se supone que tenemos que tener con Dios. Cuando viene esa presencia del Señor, pero buscas carnalidad en la iglesia y esa carnalidad nos hiere. Entonces, eso impacta. Es fácil impactar a alguien negativamente en vez de a alguien positivamente, porque hay resistencia a las cosas positivas, pero no hay resistencia a la influencia negativa. Porque la influencia negativa dice, solamente voy como van las gentes. Y la influencia positiva dice, voy en contra a las personas. Entonces, si nadie está orando o nadie está adorando, yo no voy a hacerlo. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y empiezas a sentir algo dentro de ti? Algo dentro de ti y solamente quieres decir aleluya. Pero ves alrededor y nadie, solamente están haciendo aleluya, aleluya, de una forma muy interna. Entonces tú dices, wow,
bueno, solamente me voy a mezclar con ellos. Amén. Yo no quiero hacer el ridículo. Pero sabes, déjalo ir. Tú disfruta tu presencia con el Señor. Disfruta al Señor con todo tu corazón, toda tu fuerza. Amén. No permitas que alguien te robe esa parte y traiga esa sombra a tu vida. No hay nada que pueda separarte. Hey, como pueden decir, hey, ese pastor ni siquiera ora. Todo el tiempo que está en la oración, yo estoy orando aquí. No necesito orar enfrente de ti. Si yo que ora en secreto, es lo importante. Dice, les puedo hacer una pregunta. ¿Parece que oro? Bueno, esperemos que sí les pueda dar esa impresión. Entonces, pero no sé cuántas personas de aquí oran y no saben. Y no me importa porque yo no vine a eso. Yo vine aquí a estar enfrente del Señor. Entonces, cuando vienes alguien de aquí, nadie que venga con su comportamiento carnal te distraiga. Traiga esta mentalidad de que venir cada domingo, cada miércoles. Dices, tú, diablo, tú no me vas a detener. Dios se va a mover y va a declarar su amor. No sé tú, pero cada servicio que yo vengo, yo siento al Señor moverme y tengo un buen tiempo. Y nunca me he ido de la iglesia diciendo, ay, ¿a qué hora es? Ya me quiero ir. Y ya se acabó. Pero sabes, diablo, tú no tienes lugar aquí. Esperemos que hayas aprendido algo el día de hoy y démosle toda la honra y toda la gloria a Dios. Aleluya. Amén.